Aporte presentado en el Foro Rosa durante la Guerra Florida 2024. Escrito y narrado por Astrid Graham en el canal Candiamigas Audiofix. Mimific, África de mi corazón. Este es un relato de drama con unas gotitas de amor que se desarrolla durante la estancia de Albert en África. Capítulo 1. África, año 1915. Punto de vista Madison Jones. Somos originarios de Saint Paul, capital del estado estadounidense de Minnesota. ¿Qué hacemos en África? Bien, les contaré nuestra historia. Cuando mis padres eran jóvenes, venían de parte de grupos religiosos a realizar misiones. En ese entonces, ellos solo eran novios. Se enamoraron de estas tierras, del clima, de su gente, sus costumbres y de los animales, por supuesto. Al convivir con los lugareños, se dieron cuenta de la gran necesidad que había de gente capacitada y de buen corazón para cuidar de los animales. Faltaban manos voluntarias para ayudar a los pocos que se dedicaban a la loable labor. Con el paso de los años, mis padres se casaron en los Estados Unidos, por supuesto, y tuvieron 3 hijos. Spencer, que es el hermano mayor, yo, que soy la hija mediana, y Gretel, nuestra hermana menor. Nos trajeron desde muy pequeños a vivir a una comunidad nativa en África, y en la actualidad ellos trabajan en un zoológico. Por nuestra parte, Spencer y yo trabajamos en una veterinaria que queda en el centro del pueblo. Gretel estudia en una escuela pública. A mis 19 años de edad, creía tener una vida perfecta, hasta que lo conocí a él. Y fue esa tarde cuando Spencer acompañó al médico de planta, quien era nuestro jefe, a ayudar a mis padres con una infección que estaba presentando un rinoceronte en el zoológico. De manera que Jalif, mi compañero de labores, y yo nos quedamos atendiendo la veterinaria. La noche anterior habíamos encontrado en una calle muy poco frecuentada a un perro que tenía fracturadas sus patas traseras. Ya estaba viejito y su estado era tan lamentable que lloramos al verlo. Spencer se lo llevó abrazado a la veterinaria. Así que esa mañana estaba bañándolo. Debía prepararlo porque mi jefe le realizaría una cirugía. Estaba concentrada en mi tarea que no me había percatado del hombre que estaba detrás de mí, observándome. Salté del susto y mi paciente canino emitió un leve aullido cuando solté inconscientemente sus patas. «¡Perdóname!», dije al perro acariciando sus orejas y enseguida miré molesta al intruso. Era un hombre extranjero, muy bien parecido. Bueno, demasiado guapo en realidad. El hombre parecía irreal. Aún así, mis alarmas se encendieron, porque el tipo bien podría ser un bandido. Jalif había estado alimentando a unos chimpancés. En cuanto entró, saludó al hombre en cuestión. Yo seguía observándolos con desconfianza. «Mucho gusto, soy Albert», dijo regalándonos una amplia y genuina sonrisa. Qué bueno que al igual que nosotros hablaba inglés. El tono de su voz era tan amable que no correspondía al de su aspecto un tanto desalineado. Se quitó las gafas de sol y descubrí una hermosa mirada, como el color del cielo, tan pacífica. «Ella es Madison», Jalif me presentó. «Mucho gusto, señor», dije un tanto desconfiada, pero de nuevo su sonrisa me hizo sentir extraña. «Hola, Madison», estrechó mi mano. Empezó a contarnos que era americano. Eso despertó mi curiosidad en querer saber más de él, y mientras hablaba se fue acercando,
hasta que subió una mochila o bolso, algo viejo, de color beige, y lo colocó sobre una mesa de madera. Lo abrió y liberó a una mofeta. ¡Válgame Dios! Solté sorprendida al tiempo que me llevé ambas manos a la boca. Había cuidado muchas especies de animales, pero nunca a una mofeta. No te asustes, es indefenso y se llama pupé, explicó tratando de calmarme. ¿De casualidad me puedes regalar un poco de agua?, pidió, y de inmediato fui por un vaso. Pero vaya sorpresa la que nos llevamos cuando él se la bebió de golpe y no le dio ni una gota a la pobre mofeta, porque según yo el agua era para el animalito y no para él. ¡Qué desconsiderado!, pensé furiosa. Pareció leer mis pensamientos y nos aclaró de inmediato que a su mascota le había dado recientemente a beber de lo último que llevaba en su cantimplora, pero que si podía rellenarla me estaría más que agradecido. Spencer y mi jefe volvieron y lo observaron con detenimiento, de manera que ante el escrutinio él se presentó. Mi hermano lo abrazó palmeando su espalda, dándole una grata bienvenida. Al parecer, no era tan desconocido después de todo. Yo me ocupé con otras cosas mientras ellos sostenían una larga plática, que de vez en cuando lo acompañaban unas sonoras carcajadas. En la noche, ya en la casa, Spencer nos contó que Albert sería nuestro compañero de trabajo. Esto gracias a las excelentes referencias escritas con puño y letra del director del zoológico Blue River de Londres, Inglaterra. Albert se incorporó y acopló de inmediato a nuestras actividades en la veterinaria. Se hizo muy amigo de mi hermano, por lo que los fines de semana ya era habitual verlo en casa con mi familia. Su presencia empezó a ser demasiado agradable para todos, en especial para mi madre, quien se mostraba muy entusiasmada con aprender a cocinar platillos distintos. Yo también quería aprender a cocinar tan exquisito como él sabía hacerlo, pero la verdad era que prefería ocupar mi tiempo libre en leer. Estaba con Agnes Grey, la novela de Anne Brontë, libro que pertenecía a una amiga mía misionera. Debía apresurarme por leerlo antes de que ella y sus compañeros religiosos partieran a otras comunidades cercanas. Capítulo 2. Punto de vista Madison Jones. Descubrí que Albert empezó a gustarme cuando nos acompañó a una actividad del pueblo. Esa tarde iba recién afeitado, los mechones suaves de su cabello rubio caían sobre su perfil afilado, y por más que pasara sus dedos peinándolos hacia atrás, estos regresaban sobre su frente, dándole un aspecto muy jovial y atractivo. Recuerdo claramente que su atuendo era muy sencillo y su aroma era muy agradable. Por boca de mi hermano me enteré que había traído una colección de lociones finas, que, dicho sea de paso, Spencer se quedó con algunas cuantas a cambio de enseñarle su táctica infalible para domar leones. Sí, por más descabellado que suene, Spencer tenía algo que ninguno más en el pueblo: la habilidad de domar hasta el más salvaje de los leones. Lo embromábamos diciendo que había pagado a un brujo para que le diera tal don, cosa que obviamente no era cierto. Y él se creía el rey, hasta que llegó Albert. Esa noche bailamos hasta que nos dolieron los pies, comimos de las delicias que la gente preparó. Albert, como siempre, se portó gentil y amable. Era muy agradable estar a su lado. Sin embargo, a pesar de esa energía positiva que irradiaba, a veces solía ser un tanto misterioso.
Teníamos en común admirar los atardeceres y todos los días lo hacíamos juntos. ¿En qué piensas?, le pregunté luego de que ya no respondió al último comentario de nuestra conversación. ¿Eh? Yo... en nada, respondió con su cálida sonrisa. Sin embargo, yo sabía que mentía. Me sentí mal porque no me confiara sus secretos. Era muy astuto para evadir las preguntas personales. ¿Sabes? Me gustaría poder conocerte mejor. Me atreví en decirle, viéndolo a los hermosos ojos que tanto me gustaban. Se recostó sobre el pasto seco y cruzó las manos detrás de su cabeza. Créeme que no hay nada emocionante que saber de mí. Soy lo que hasta ahora conoces, un hombre que disfruta de la libertad y la naturaleza. Amo a los animales, es más, no veo diferencia alguna entre los animales y los seres humanos. Bueno, quizá los animales son criaturas más puras, ellos no entienden de traiciones. Y ahí estaba de nuevo, diciendo cosas que no entendía del todo. Muchas veces pensé que solo era un charlatán, pero no, ya que sus actos hablaban por sí solos. Adivina cuál es mi parte favorita de ver caer el sol, mencionó observando el cielo con matices entre anaranjado, violeta y rojizo. Déjame pensar. Observé alrededor. Ya sé, te gusta el sonido de las aves volviendo a sus nidos, dije con seguridad. No, rió y giró su cabeza para verme. Por si no te has dado cuenta, me fascina ver cómo los rayos dorados acarician tu piel, tu cabello, tus ojos, la punta de tu nariz, tus labios. Es como si fueras una aparición celestial. Era la primera vez que él me decía cosas tan lindas. Yo quise decirle lo mismo porque también me gustaba ver sus cabellos dorados, pero aquello no sería propio. Además, cuando estaba por hablar, Gretel gritó nuestros nombres con gran emoción, llevando entre sus manos rodajas de piña, una de las frutas favoritas de Albert. Él fue el primero en ponerse de pie y luego me ayudó a mí. Una mirada bastó para decirnos mucho. Desde esa tarde sentí la necesidad de procurar más en mi aspecto físico. Claro, trataría de no ser muy obvia. Sin embargo, en casa se dieron cuenta y la primera en notarlo fue mi mamá. Siempre mi mamá, esa hermosa mujer que también era mi amiga y confidente. No fue necesario exponer mis sentimientos porque ella ya lo sabía. Una noche me llamó a su habitación y tuvimos una larga plática. Cuida tu corazón. Sé sabia y sensata en tus actos, me aconsejó tomándome de ambas manos. No soportaría verte sufrir, dijo al borde de las lágrimas. Lo haré, mami, te lo prometo. Ella me dio un cálido beso en la frente. Yo sabía que Albert era un buen hombre y no me haría daño, estaba segura de eso. Días después, el sabio consejo de mi madre vino a mí, en una noche de tristeza y decepción. Esa tarde, mi papá y Gretel se habían encontrado con Bert en la estación del correo. Mi hermana, al ser tan entrometida, logró leer el destinatario de la misiva que él iba a enviar. Decía claramente, para la señorita Candy White. Anda. No, Andy. Ay, no sé, pero era así más o menos. Gretel me lo fue a contar en cuanto llegaron a casa. Quizás sea su mamá o hermana, respondí sin dejar de leer un poemario. No quería que mi hermanita viera mi dolor. Puede ser, dijo restando la importancia. Tal vez deberías de preguntarle, sugirió. No podría hacerlo, solo somos amigos. De hecho, es amigo de la familia, así que tiene el derecho de escribirle a quien él quiera, ¿no te parece? Claro, si eso es lo que crees, ni modo. Alzó sus hombros y salió de la habitación que compartíamos.
Al quedarme sola, las lágrimas llegaron sin ser invitadas. Por primera vez en la vida me había enamorado y no estaba segura de ser correspondida. Pensé en esa mujer, la tal Candy. Hasta su nombre sonaba tan dulce. La imaginé de lo más bella, una dama de alcurnia seguramente. Y yo, ¿quién era yo para él? Seguramente una compañera de trabajo o alguien con quien pasar el rato nada más. El corazón me dolió al pensar en esto último. Capítulo 3. Punto de vista William Albert Harley. Llegué a Inglaterra porque estaba supervisando la preparación de un nuevo proyecto empresarial y durante mi estancia en el zoológico Blue River descubrí que por mucho que amaba a los animales me era imposible verlos encerrados. Por eso, antes de caer en la tentación de dejarlos en libertad, escapé de Londres junto a Puppet para aventurarme en la naturaleza. Siempre había disfrutado de los beneficios que me daba el apellido Harley, así que esta aventura quería hacerla como un reto personal. Quería saber si era capaz de valerme por mí mismo. Corté todo contacto con todos, incluido George. Sin pensarlo mucho, decidí volver a mi querida África. Estuve ayudando en un ambulatorio, no para animales, sino para personas, donde había gente de todo el mundo. Entre ellos una enfermera americana como de 20 años que se parecía a Candy, claro, solo en el aspecto físico, porque su personalidad era muy distinta. Mi estancia en Kenia era perfecta, no podía pedirle más a la vida. Realmente me sentía vivo, pleno, estaba convencido de que ese era el mundo para el cual había nacido. En esta ocasión la familia de Spencer me acogió como a un miembro más de su pequeño hogar, y era muy agradable convivir con todos ellos. De vez en cuando acompañaba a los señores Jones al zoológico local para apoyarlos con el cuidado de algunos animales con ciertas discapacidades, y aunque al final de la jornada terminaba molido por el cansancio, no me importaba porque me apasionaba hacerlo. La camaradería con Spencer me recordaba mucho al que sostuve con Terry. Era una hermandad sin intereses de por medio. Claro que con el paso del tiempo sí surgió un interés, un hermoso interés de cabellos ondulados y rubios, de mirada expresiva y color celeste. Spencer notó cuando su hermana empezó a gustarme, y bueno, terminé confesándoselo en una noche de tragos. Nunca me limité a divertirme por todo el mundo y tuve algunos romances, pero supongo que ninguna de esas mujeres estaba destinada para mí. En cambio, al lado de la señorita Jones, perdía hasta la noción del tiempo. Madison eventualmente me recordaba el carácter aguerrido de la pequeña Candy. Ambas eran poseedoras de un genuino carisma y compartían la necesidad de ayudar al prójimo. Y pensando en Candy, es que le escribí una carta, ya que partí de Londres sin despedirme, porque según mis planes volvería en un par de meses, pero en la realidad ya no estaba seguro de cumplir esa promesa. Kenia estaba dentro de mi corazón y no tenía la intención de irme. Y cuando pensaba que todo era perfecto, llegó la triste realidad a zarandearme sin piedad. Hasta en África empezó a resonar el eco de la guerra. Debía volver a Londres o, en dado caso, irme a los Estados Unidos, pero sabía bien que, una vez de vuelta en casa de los Harley, tendría que desempeñar mi papel como cabeza de familia, y ya no iba a ser posible huir de mis responsabilidades. Me sentía egoísta en ese sentido. ¿Qué sería de mis sobrinos, de la tía abuela, de Candy? Estaba sentado sobre el tronco de un árbol caído, observando de lejos a una manada de elefantes, y Puppet dormía a mis pies sobre el pasto, cuando escuché pasos acercarse y luego esa dulce voz que tanto me gustaba. «Hola, Bert», dijo sonriente. «Hola, Maddie», saludé a la señorita, contemplando su aspecto. Llevaba el cabello medio suelto y su vestimenta era distinta, se veía más femenina y un tanto delicada.
Solía cambiarse así los días domingo porque iban a una pequeña iglesia. Se sentó a la par mía y depositó la Biblia a un costado. ¿Por qué no llegaste? Estaba esperándote. Se acomodó de lado para verme mejor y yo la imité. Algunos domingos la acompañaba, pero ese día en particular no tuve el ánimo en ir. Se supone que debía responder, pero no pude hacerlo porque mi mirada cayó en su boca. Se había aplicado un suave labial y sus labios lucían como una apetecible fruta. Tragué en seco porque estaba muriendo en deseo por acariciarlos con los míos. Aparté la mirada y la fijé hacia un punto inexistente en el atardecer. Mis pensamientos recientes me habían dejado aturdido. Quise escapar de la realidad contándole algo agradable. Sabes, en Londres tengo una amiga que se llama Candy y se parece un poco a ti. Su gesto no fue el esperado, así que le aclaré de inmediato. Se parecen en el sentido de que las dos son unas buenas samaritanas. No dijo nada, esperaba que continuara con el relato y así lo hice. Ella estudia en el colegio Royal St. Paul. Como te dije, es una niña con un gran corazón, pero también es muy escurridiza y un tanto problemática. Me carcajeé al recordar cuando se escapó del cuarto de castigo en el Festival de Mayo. También tengo un buen amigo llamado Terry. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que él también es un chico rebelde y problemático. Y sí, ambos estudian en el mismo colegio. Y la mejor parte de todo es que son un par de adolescentes enamorados. Vaya, así que Candy y Terry. Suena bien, dijo más relajada. Cuéntame más de los chicos rebeldes, dijo al momento que sacaba de su bolso unas frutillas secas y me compartía un poco. Pues ambos frecuentaban el Blue River supuestamente para visitarme, pero yo sabía que esa era la excusa que habían encontrado para escaparse del colegio y tener citas en el zoológico. Le conté cómo es que llevé malherido a Terry al colegio y un sinfín de anécdotas más. Maddie se mostraba interesada con mis relatos. También reía, y eso de alguna manera me hizo sentir bien. No obstante, el peso de la gran responsabilidad sobre mí volvió y con ello la nostalgia. Platicamos sobre los rumores de la guerra y las consecuencias que ésta desataría. Ella escuchaba atenta y pude descifrar algo de temor en su mirada. Al quedarnos solos en el lugar, me atreví en abrazarla y lo hice con todas las fuerzas de mi corazón. No soportaba verla vulnerable. El aroma de su sedoso cabello era muy agradable a mis sentidos y sin soportar más, sucumbí a lo que mi alma pedía a gritos. Acuné su fino rostro entre mis manos y la besé. La besé con la ternura que me provocaba. Sus labios inexpertos temblaban y sentía su pecho acelerado. Poco a poco mi boca fue pidiendo permiso para entrar en la suya, y fue como probé su sabor, ese elixir que tanto había anhelado. No quería separarme de ella, pero debíamos irnos. Cuando intenté ponerme de pie, me atrajo, y fue ella quien me besó al tiempo que acariciaba mi nuca con sus dedos. El tiempo se nos pasó degustando uno del otro. Y fue ella quien finalmente terminó la sesión de los gloriosos besos, que como bien dije eran inexpertos, pero Maddie era muy hábil en aprender y se dejaba guiar por mí. Por vez primera lamenté no tener dinero. Me hubiese gustado invitarla a cenar, tener una cita normal, darle un obsequio, pero en ese entonces carecía de dinero, porque lo poco que estaba ganando me servía para pagar el lugar donde vivía y a la señora que lavaba mi ropa. Decidí acompañarla hasta su casa. Quise llevarla tomada de la mano, pero no me lo permitió, argumentando que los lugareños hablarían y quizás no cosas agradables. Así que la comprendí y no insistí. Ella irradiaba felicidad y yo no podía sentirme más que dichoso. Al llegar a su casa la despedí y me devolvió a Puppet. Sin embargo, antes de alejarme, el grito de la señora Jones me detuvo. Albert dijo,
Quédate, preparé ugali y una amiga me regaló unas cosillas para que horneemos panecillos. Sonreí. No podía negarme a tal invitación. Además, Maddie se mostró emocionada con la idea. Anda, Bert, no te hagas el rogado. Gretel salió a mi encuentro y jaló de mi brazo llevándome adentro, donde Spencer y el señor Jones me esperaban en la sala de su casa. Capítulo 4. Punto de vista: William Albert Arley. Halim nos había invitado para ir a Narok, su pueblo natal. Ahí su familia tenía sembradíos de cebada y trigo, de manera que ofreció regalarnos el producto. Spencer y yo aceptamos gustosos la invitación. El viaje fue de lo más divertido. Halim, al ser el más joven de los tres, era quien se llevaba la peor parte de las bromas. En esos días me obligué a olvidar de todo lo que me estaba agobiando. Sabía que gracias a George los negocios estarían estables y que él cuidaría de mis seres queridos. Vaya sorpresa la que nos llevamos al encontrar un león por la zona. A Spencer no le asustaba, pero a Halim sí, y yo era el punto de equilibrio. El hermano de mi amada puso a prueba las clases que me había dado, y yo por supuesto que no me acobardé. Me fui acercando con pasos sigilosos hasta el felino. No puedo mentir, empecé a sentirme algo nervioso. Tenía como un mal presentimiento. Me detuve hasta quedar frente al melenudo león. Me senté en cuclillas y alcé mi mano con lentitud, pero entonces el felino rugió y se giró para atacar violentamente. La vida se me fue cuando vi a Puppet mordiéndole la cola. Spencer empezó a llamar al zorrillo, pero este se negaba a obedecer. Vi correr espantado a Halim, salvaguardándose trepando un árbol. Puppet con fiereza mordía la cola del león, así que tuve que intervenir o ahí no solo moriría el animalito, nuestra propia vida estaba en riesgo. Logré zafar a la mofeta, pero el león clavó sus colmillos en uno de mis tobillos. El agarre fue doloroso. Gracias a que Spencer metió una gruesa estaca abriendo su afilada mandíbula, este me soltó, llevando únicamente entre sus dientes trozos de la tela de mi pantalón. Solté el aire contenido cuando el enorme animal se perdió entre la fauna. ¿Pero qué? Spencer maldijo cuando Puppet soltó sobre ambos el gas almizclado. Empezamos a toser. ¡Viejo! ¡Tienes suerte de estar vivo! Halim se incorporó y me palmeó la espalda. Por supuesto, traía la nariz tapada. Esa bestia estuvo a punto de comerte, hermano, sentenció observando mi tobillo, el cual sangraba. No soporto esta mierda. Spencer se volvió a quejar. Por acá hay un estanque, pasen a bañarse y luego vamos a casa, indicó Halim guiándonos. La familia de Halim se portó de lo más amable y me aplicaron compresas de hojas medicinales machacadas. Me dijeron que eran para desinfectar y desinflamar la herida. Esa noche me dio un poco de fiebre y el dolor no menguaba. Debíamos volver al día siguiente y así lo hicimos. Claro que en mi condición demoramos un poco más. Cuando regresamos al pueblo, los muchachos me llevaron casi cargando hasta el cuarto donde estaba viviendo. Spencer me limpió la herida y aplicó más de las hierbas medicinales. Me quedé dormido pronto porque me sentía demasiado agotado. Abrí los ojos con pesar. No supe cuánto había dormido, pero me olvidé de todo al ver a mi querida Maddie cuidando de mí. Mi amor, ¿cómo te sientes? Corrió a mi lado para ayudar a sentarme. He estado mejor. Le sonreí débilmente. Siempre le he dicho a Spencer que eso de usar a los leones de juguete es muy peligroso, reprochó, liberando de mi frente unos mechones de cabello. No fue su culpa. Traté de defender a mi pobre amigo. Lo sé, dijo con una expresión seria. Tengo a Puppet castigada.
Seguía furiosa, su ceño fruncido la delataba. No lo hagas, mi amor, solo intentó defenderme, dije con voz conciliadora porque eso había sucedido. No soportaría saberla encerrada o pasando hambre. La soltaré, solo si repites lo que me has dicho, dijo con voz melosa. Sonreí porque pensé que no había prestado atención en cómo me dirigía a ella. Está bien, dije que eres mi amor. Ella se acercó más y me plantó un beso muy demandante. No resistí las ansias de recorrer con mis manos su espalda y la estreché más a mi cuerpo. La intensidad de ese beso me estaba desquiciando. Algo abochornada se apartó. El rubor que cubría sus mejillas me fascinaba. Maddie era mi novia. Había pedido permiso a sus padres y no me sorprendió que la señora Jones haya aplaudido cuando le expresé mis sentimientos. Pasé 2 días más en reposo. Lo único bueno de eso era que mi linda novia me llevaba comida y me hacía compañía. Reía a carcajadas cuando me contó que al principio se había sentido celosa de la pequeña Candy. Quise confesarle que era mi hija adoptiva, pero aún no me atrevía en revelar mi verdadera identidad. Me pareció tan divertida su primera escena de celos, y esta se dio al momento de preguntarme sobre la pulsera artesanal que llevaba en mi mano izquierda. De hecho, era la única que llevaba, y no le mentí. Confesé que había sido un obsequio de una enfermera del campamento donde estuve de paso antes de llegar al pueblo donde me encontraba. Como resultado a mi sinceridad, esa tarde no me dejó el postre que su madre me había enviado. Estaba fascinado con sus celos. Cuando me reincorporé a la veterinaria, me sorprendí al encontrar a Puppet siendo tratada con mucho cariño. Los ojos se me aguadaron, porque a pesar del altercado, mis compañeros sabían que al fin y al cabo era un simple animalito que solo quiso defenderme. La señora Jones ya no permitía que me fuera a comer a otro lado. Me trataba como a un hijo más, así que para compensar la amabilidad ayudaba con tareas de la casa. El señor Jones fue muy paciente conmigo y me enseñó muchas cosas. En verdad, sentía que ese era el hogar que por tantos años estuve anhelando tener. Madison dejó de lado los libros y algunas costuras, y de pronto la vi entusiasmada de aprender a cocinar tal y como lo hacía su madre. Mi intuición me decía que ella, al igual que yo, empezaba a soñar con un futuro juntos. Capítulo 5. Final. Punto de vista Madison Jones. Había pasado algunas semanas y los rumores de la guerra se hacían cada vez más presentes. Ese era el tema central en nuestras conversaciones a la hora de cenar. «Hija, sírvele más patatas a tu novio», demandó mi madre con una sonrisa cálida. «Estoy bien así, gracias». Él me hizo un gesto amable en agradecimiento. Asentí y me quedé viéndolo con disimulo. 2 días atrás le había cortado el cabello porque ya lo tenía demasiado largo. Incluso él también me lo cortó a mí. Ninguno de los dos tenía práctica, pero no fue cosa del otro mundo experimentar. De hecho, había sido algo divertido. Además, como es natural, el cabello crece rápido, así que no nos importó vernos un poco diferentes. Él, por supuesto, lucía arrebatador, mucho más apuesto que antes. Yo moría de amor, estaba muy enamorada. Las demás muchachas del pueblo siempre me decían que me había sacado la lotería con él, y sabía que a mis espaldas le coqueteaban, pero yo confiaba plenamente en su amor. «¡Te hablan!». Gretel me dio un codazo y miré a todos a la mesa porque había perdido el hilo de la conversación. «Ay, mi querida hermana, cada día estás peor». Spencer bromeó. «Y todo por tu culpa». Negó con la cabeza viendo a Bert. En casa me molestaban, decía que desde que éramos novios vivía en las nubes. Y no se equivocaban.
Tu padre insiste en que debemos irnos de acá, mi madre dijo con un semblante triste. Ellos sabían que no me gustaba hablar sobre la guerra. Cada vez que se discutía el tema, no lográbamos ponernos de acuerdo y terminábamos peleando. Incluso mi padre y Albert habían tenido ciertos roces. Ya les dije que yo no me iré de acá y espero, papá, que ya te quites esa tonta idea de la cabeza. Este es nuestro hogar, acá crecimos. No tenemos nada que ir a buscar al otro lado del océano. Sostuve mi postura, yo no quería irme. Ustedes son los que no me comprenden. Deberían de ponerse en mi lugar. Soy el padre de esta familia y mi responsabilidad es protegerlos. Espetó irritado. Acá estaremos más vulnerables, pero allá del otro lado del océano, como bien dices, quizás estemos a salvo. Al menos tendremos un techo y el pan no nos hará falta. Mi papá de nuevo trataba de convencernos, pero ninguno quería irse. Albert no dijo nada, pero noté ese dejo de tristeza en sus ojos. Algo estaba pasando con él. Necesitaba que habláramos y preguntárselo. Así que agradecí la comida y llevé mis trastos para lavarlos. Les dio igual, porque mis padres y hermanos seguían discutiendo. Le hice una seña a mi novio para que me acompañara. ¿Qué sucede, cariño?, preguntó al llegar. Eso mismo te pregunto. Hablé con un tono de voz más bajo. Desde hace días te vienes comportando diferente. ¿Qué sucede? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no me cuentas tus preocupaciones? Por favor, Maddie, no de nuevo. No, Bert, no lo entiendes. No sabes la angustia que paso al saber que algo te atormenta. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Mi voz se quebró. Me haces sentir que no valgo para ti, como tanto dices. No digas eso, mi amor. Por favor, no lo vuelvas a repetir. Me abrazó con fuerza y sollocé en su amplio pecho. No podía dejar que mi familia me viera en ese estado, porque pensarían muy mal de él. Hablemos mañana, ¿te parece? Alzó mi mentón y depositó un beso en mi boca. Acá no podemos hacerlo. Asentí y limpió mis lágrimas. Nos dedicamos a lavar los trastos en silencio, escuchando la discusión de mis padres. Qué bueno que Bert estaba en ese momento a mi lado, porque empecé a hacerle bromas. Después de tanta práctica, por fin había aprendido a lavar los trastos. Incluso le dije que bien podría trabajar de eso porque los dejaba impecables y relucientes. Él se carcajeó y me echó un poco de espuma en la punta de la nariz, y luego a escondidas me atrajo a él para besarnos. Al día siguiente, luego de salir de la veterinaria, pasamos comprando algunas frutas para comer, tal y como solíamos hacerlo al ver caer el sol. Soy toda oídos, le dije, acomodándome sobre el tronco de aquel árbol. Teníamos esa plática pendiente y estaba resuelta en no dejarla pasar, no esta vez. Mordió con ganas un mango y a mí se me hizo agua la boca de ver cómo lo degustaba. ¿Quieres?, preguntó con picardía. No le respondí, sino que me acerqué más a su lado y nos besamos con ímpetu, con ardor, con pasión. La fruta rodó por nuestros pies, pero no por mucho tiempo, porque Puppet se la empezó a comer. Ver me atrajo más a su cuerpo y no sé cómo, pero me puse en pie junto a él. Y entonces sentí la corteza de un árbol contra mi espalda. Me tenía aprisionada y yo no podía sentirme mejor. Sus manos subían y bajaban acariciando mi cuerpo. Por supuesto, yo hacía lo mismo con él. Su comportamiento de esa tarde era distinto. Nunca había sido tan osado. Siempre se comportó como un caballero. Estaba obnubilada y rendida ante el hombre que me hacía sentir mujer. Lo deseaba, sí.
De eso no tenía duda, y a él le pasaba lo mismo porque podía sentir su vigor restregándose en mi vientre. Él besaba y mordisqueaba el lóbulo de mi oreja, bajaba y dejaba besos húmedos por mi cuello. «Vámonos de aquí», le susurré con voz febril al oído. No estábamos lejos del cuarto donde él vivía. No sería la primera vez que estaríamos solos en dicho lugar, pero lo que le proponía sí era un paso más a nuestra relación. Me sentía lista, lo amaba y lo anhelaba. Me tomó de las manos, nos iríamos. Pero entonces se detuvo. Su semblante cambió por completo. «Perdóname, mi amor», dijo con su voz débil, recostando su cabeza sobre mi hombro. «No tengo por qué hacerlo». Con delicadeza lo aparté para verlo a los ojos. Se me contrajo el corazón porque estaba al borde de las lágrimas. Se le notaba muy mal. Intenté besarlo de nuevo, pero él no me correspondió. «Maddie, por favor, no hagas esto más difícil», dijo con voz entrecortada al borde de las lágrimas. Entonces comprendí que no estábamos en sintonía. Deseaba estar con él, me había dejado llevar por la pasión. En cambio, él por su parte estaba teniendo una lucha interna, esa que no me había develado. «Habla de una buena vez o hasta acá llega lo nuestro», solté con coraje. Apretó los puños y los dejó caer a cada lado de sus brazos. Su porte regio, elegante, como el de un príncipe de los libros que leía, se esfumó. Lo vi derrotado. Mi corazón se partió en 2 pedazos cuando las lágrimas rodaron por sus mejillas. Aquel color celeste de sus ojos, que siempre transmitía paz y serenidad, dio paso a una mirada de solemne melancolía. «Pronto me iré», dijo entonces. Epílogo. Chicago, Illinois. Querida Madison Jones, sabes, estoy consternado. Recibí una carta de tu adorada madre. La señora Jones sigue siendo tan especial y amorosa. Ella me ha comunicado que mi querida Puppet murió. Ya estaba anciana y no había nada más que hacer por ella. Maddie, preciosa Maddie. Sin duda, dejarla con ustedes en la veterinaria fue la mejor decisión que tomé, porque estoy seguro de que hubiese muerto en el accidente en Italia, donde fui tratado como un espía. Así es, amor mío. Durante ese viaje pasé por muchos inconvenientes. Las autoridades pensaron que estaba involucrado en el accidente ferroviario, y ¿sabes qué creo? Que fue un castigo justo. En aquellos vagones viajaba un espía, y no era de extrañar que sospecharan de alguien como yo, sin identidad y de aspecto pobre. Pero bueno, fue en ese accidente donde perdí la memoria temporalmente. Así es, me olvidé de todo, amor mío. Era un hombre sin nombre ni pasado. Estuve en un campo de refugiados y gracias a ellos es que me ayudaron a regresar a América. La única palabra que no se había borrado de mi mente era Chicago, y gracias a eso es que llegué por pura casualidad al hospital donde trabajaba Candy. La recuerdas, ¿verdad? Pues ella estaba por titularse como enfermera y me ayudó durante todo el proceso de mi recuperación. ¿Quieres saber algo divertido? Está bien, ahí va. Resulta que durante el tiempo que estuve amnésico, trabajé como lavaplatos en un restaurante. Mira, ¿quién diría que algo tan simple que aprendí a tu lado me serviría de mucho en esos días? Ahora te cuento algo curioso. Una mañana mientras trabajaba tuve una crisis y después de eso poco a poco recuperé la memoria. ¿Quién lo diría, no?
que esto sucedería lavando platos. Como ya te había confesado, debía asumir con prontitud mi posición como el patriarca del clan Arley. Ahora mismo una sonrisa triste se dibuja en mis labios, porque no creíste en mí, no confiaste en mis palabras. ¿Por qué me obligaste a renunciar a ti? No sabes todas las lunas que lloré por tu rechazo. Aunque sabes algo, creo que el que no quisieras venirte conmigo a América también fue una buena elección, ya que perderte en ese terrible accidente me hubiera vuelto loco. Loco, tal y como me siento algunas veces, exactamente como ahora, que imagino que estás frente a mí con tu sonrisa angelical, tus ojos de color del océano en calma y esa mirada tan expresiva que hablaba mi alma sin necesidad de decir palabras. Me he autoinfligido muchas veces cuando mis sentidos empiezan a olvidar el sabor de tus labios, el color y sabor de tu piel. Perdona. En estos momentos mis lágrimas ya no me permiten escribir con claridad y también disculpa el temblor en mi caligrafía. El nudo en mi garganta se ha instalado de nuevo y para este momento ya mis lágrimas caen libres por mis mejillas. Por eso son las manchas oscuras de la tinta esparciéndose sobre el papel. Madison Jones, yo te amé como nunca en la vida lo había hecho. Y sabes que creo que he sido una persona egoísta con todos y de alguna manera la vida me está pasando factura de mis actos. Maddie, mi Maddie, le daría mi alma al mismo demonio por traerte de vuelta, por abrazarte una vez más, por verte sonreír. Mi corazón duele, mi alma llora al saber que ya no estás en este mundo y ya no estás en mi mundo. África siempre será mi más bello recuerdo, siempre será África de mi corazón. Con amor infinito, Albert. Carta que William Albert escribió en respuesta a la misiva de la señora Jones, donde le notificaba el deceso de la señorita Madison a causa de la malaria. Y por supuesto, carta que nunca sería enviada, pues al terminar de redactarla la rompió y quemó en el fuego de la chimenea. Fin.